Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Luz Marina Rubio, psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, hoy vamos a tocar dos temas. Uno es el tema de normatividad y acoso laboral y el otro es el tema de clasificación de riesgos laborales. Entonces, primero vamos a hablar de normatividad. Decimos que normatividad es el acto jurídico emitido por dependencias administrativas a través de sus autoridades superiores con el propósito de dictar algunas normas de las disposiciones y de órdenes de carácter general, ¿sí? Entonces, la normatividad de seguridad y salud en el trabajo son fundamentales para el bienestar de los trabajadores y para el éxito de las empresas. En Colombia hay diversas leyes y normativas que se han desarrollado para garantizar que los trabajadores trabajen en un entorno seguro y saludable, ¿sí? Entonces, estas leyes y normas han sido diseñadas ¿para qué? Para proporcionar la protección contra los peligros de lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con toda la actividad laboral o la actividad del trabajo. Estas leyes y normas también ayudan a promover un ambiente de trabajo, pues posiblemente un poco más productivo y una cultura de prevención hacia las lesiones. Listo, entonces la aplicación de de estas regulaciones no solo ayudan a proteger a los trabajadores, sino que también ayudan a reducir los costos de seguridad y salud para los empleados, ¿sí? Entonces, hablamos que en Colombia la seguridad y la salud en el trabajo son regulados por el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo tiene la responsabilidad de aplicar, de supervisar la legislación y la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, así también como de deslizar inspecciones y auditorías para verificar que realmente esta legislación se esté cumpliendo. El Ministerio de Trabajo también tiene la responsabilidad de emprender acciones contra los empleadores que no cumplan con esta norma de seguridad y salud en el trabajo. O sea, de vigilar que realmente estas normas se estén cumpliendo dentro de todas las organizaciones legalmente constituidas en el país. Existe una matriz legal en seguridad y salud en el trabajo que está diseñada para ayudar a los empleadores y empleados a que entiendan qué se espera de ellos en términos de seguridad y salud en el trabajo y para asegurarse que todo el requisito legal se cumpla pues al pie de la letra, ¿cierto? Lo primero, ¿cuál es el objetivo de esta matriz legal? Es proporcionar un marco para que los empleadores establezcan y mantengan procedimientos adecuados que garanticen la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo. Esta matriz también ofrece orientar sobre cómo se documenta los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, nos proporcionan el decreto 1072 del 2015. En este decreto podemos encontrar la estructura de cómo desarrollar un sistema de gestión dentro de una organización. Y de ahí en adelante nos siguen ofreciendo resoluciones, decretos, todo esto que nos ayuda a dar un orden y una mirada de cómo debo yo cumplir con esa normatividad, qué es lo que debo hacer de forma legal para cuidar, para proteger la salud del trabajador dentro de una organización. Entonces, ¿cuándo se debe actualizar la normatividad de seguridad y salud en el trabajo? Como les decía ahorita, el decreto 1072 del 2015 es el decreto específico que nos habla de la matriz legal del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? O en general es la normatividad de seguridad y salud en el trabajo que se debe actualizar cada vez que se ha expedido un requisito legal que impacte en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante que todo cambio normativo sea descrito en esta matriz legal y se desarrolle respectivamente al plan de acción para demostrar el cumplimiento, para demostrar que realmente se está cumpliendo lo que nos exige la ley según, ¿qué?
nuestra actividad económica según la cantidad de trabajadores y según el riesgo que manejemos dentro de la organización. ¿Dónde consultar la normatividad de seguridad y salud en el trabajo en Colombia? Entonces, existen diferentes medios para estar informado y actualizar esta normatividad. La primera es el Ministerio de Trabajo, la segunda, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Transporte, el Congreso de la República, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energías. ¿Por qué todos estos ministerios? Recuerden que hay empresas que deben cumplir con la normatividad de calidad y deben cumplir con la normatividad de ambiente adicional a la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. Entonces debemos acogernos a todos estos ministerios y leer todos los decretos, resoluciones, artículos que nos presentan para poder estructurar nuestro sistema de gestión y saber qué es lo que nos compete desarrollar y cumplir según nuestra actividad económica, nuestra cantidad de trabajadores y nuestro nivel de riesgo. ¿Listo? Aquí también se habla de la ley 10 del 1010 del 2006. Esta ley es específica para definir el acoso laboral. ¿Y qué es el acoso laboral según esta ley? Es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, un jefe superior jerárquico, inmediato o mediato, un compañero del trabajo o un subalterno, encaminado a infundir miedo, intimidación, terror, angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. Esto tal cual como lo estoy leyendo es lo que nos dice la ley 1010 del 2002, del 2006 en su artículo 2, definiéndonos qué es el acoso laboral. ¿Listo? Resulta que dentro del acoso laboral hay varias modalidades con las que se presentan dentro de una organización, ¿sí? Entonces tenemos la modalidad de maltrato laboral, tenemos la modalidad de persecución laboral, la de discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral, desprotección laboral. Entonces, ¿cuál es la primera? El entorpecimiento laboral. Entonces, es toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerlas más gravosas o retardadas con perjuicios para que el trabajador o el empleado pues no pueda desarrollar sus actividades. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, privación, ocultación, inutilización de los insumos, documentos, instrumentos para laborar, destrucción o pérdida de la información y el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. En cuanto a la persecución laboral, hablamos que es toda conducta cuya característica es reiterada, evidente, arbitraria, que permitan inferir el propósito de inducir a la renuncia del empleado o el trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo, los cambios permanentes de horario que puedan generar una desmotivación en el trabajador hasta que esta persona, pues, de una forma u otra, finalmente renuncia. ¿Cierto? Otra es la discriminación laboral. Es un trato diferenciado por razones de raza, de género, de edad, origen familiar, nacionalidad, religión, preferencia política, situaciones sociales que carezcan de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Entonces, esto sería la discriminación laboral. Tenemos el entorpecimiento laboral, que es toda acción donde obstaculicemos el cumplimiento de la labor, ¿sí?
bueno, ese ya lo habíamos nombrado, que es ocultar insumos, documentos, de pronto hacer que se dañe el computador, desconectarlo, destruir papeles, eliminar correos. Entonces, todo este tema es el tema de entorpecimiento laboral. La inequidad laboral es asignar funciones que no le corresponden al trabajador o un menosprecio al trabajador. El otro es la protección, la desprotección laboral. Es toda conducta que se pone en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignaciones de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Entonces, por ejemplo, cuando se tiene un trabajador y está trabajando, valga la redundancia, en espacios confinados, ¿sí? Y no se le da sus elementos de protección personal adecuados, que de pronto el trabajador ponga en riesgo su vida. Entonces, eso también incluye dentro del tema de acoso laboral. ¿Mm? El efecto del acoso laboral en la salud física, ¿sí? Entonces, así uno no crea todas estas formas de acoso laboral, de una forma u otra, empiezan a afectar la salud física y psicológica del trabajador, ¿sí? Es una persona que no va a tener como la misma disposición para concentrarse, va a sentir fatiga, irritabilidad, va a sentir en algún momento que su comportamiento empieza a cambiar, a haber situaciones de agresividad, sensación de inseguridad, hipersensibilidad, y se puede llegar hasta una depresión, que sería ya lo más delicado a temas de salud mental. Se pueden también presentar síntomas físicos como dolor de estómago, vómito, falta de apetito, llanto persistente, dolores de espalda, dorsales, lumbares, dolores cervicales, dolores musculares, hipertensión o hipotensión arterial. Entonces, ¿qué pasa? También podemos llegar a una depresión, a una ansiedad, a un estrés, ¿sí? Se puede tener dificultad para conciliar el sueño o sueño interrumpido. Todo esto puede acarrear una persona que esté sufriendo de acoso laboral. También pueden haber unos efectos psicológicos, como les dije al principio. Inicialmente, pues empezaríamos con unos efectos físicos, ¿sí? Del cansancio que siente uno en su cuerpo, ¿sí? Pero ya este cansancio se va a remitir a algo mental, que es un estrés postraumático, el síndrome de fatiga crónica, cambios de personalidad, ¿sí? Se puede volver una persona obsesiva, depresiva, resignada. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas modalidades de acoso porque, ¿qué pasa? Hay personas que son muy resilientes, ¿sí? Que tienen la capacidad de aguantar bastante y podemos decir que de pronto no se afecten, no les afecte la situación, pero hay otras personas que no tienen la misma capacidad y podemos incurrir de pronto en algún momento, no solo como jefes, ¿sí? Porque el acoso laboral se ve entre compañeros, se ve entre subalternos, o sea, el acoso laboral, así como tiene tantas modalidades, también se puede recibir de cualquier integrante de la empresa. Precisamente no tiene que ser que el jefe acose a su empleado, ¿sí? A su subalterno, también se puede dar entre compañeros y nosotros no sabemos en qué momento, por lo que nosotros hacemos, por estos comportamientos, podemos destruirle la vida a una persona, ¿sí? Hay que tener en cuenta que tener una enfermedad mental no es fácil porque se llega a un punto que cuando se diagnostica una enfermedad mental con todas sus situaciones, esta persona va a tener que buscar una ayuda que dependa de un especialista para tratar la enfermedad y también de unos fármacos, ¿sí? Entonces es una situación compleja que hay que pensarla y hay que tenerla en cuenta.
Adicional a que nos afecta a nivel físico y psicológico, también nos afecta en la vida social, familiar y en las relaciones interpersonales. Se va a sentir uno excluido, rechazado por los compañeros, va a haber dificultad para hacer frente a sus compromisos económicos, va a sentir uno incomprensión de la familia ante la situación adversa, y va a llegar el punto en que esta persona va a sentir o se va a aislar totalmente de la familia y de su vida social, que en últimas se reduce a una depresión, a un estrés, a una ansiedad, ¿sí? Digamos que hay una prevención en esta parte, ¿cierto? Los programas de prevención y afrontamiento del acoso laboral tienen como objetivo lograr un entorno donde se facilite escoger conductas saludables para todos los empleados. Acá se parte de una visión proactiva de la salud, lo cual significa, o sea, es la meta final que se busca, crear condiciones que permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Entonces, en seguridad y salud en el trabajo se tiene el tema de formar, crear un comité de convivencia laboral, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este comité? Es una herramienta que se tiene para poder expresar todas las situaciones que se relacionen con el tema de acoso laboral, ¿sí? Poder llegar allí, tener, este comité debe tener un integrante, debe tener integrantes de la parte de los trabajadores, y los otros integrantes deben ser por parte del empleador. Entonces, este comité que nos permite en las reuniones que se realizan poder exponer todas las situaciones de acoso laboral, poder como primera instancia hablarlas y llegar a un acuerdo, crear estrategias para que no vuelvan a suceder. ¿Sí? Sería como la forma ideal y lo primero que tendríamos que hacer para solucionar un tema de acoso laboral, ¿sí? Estas recomendaciones de prevención del acoso, bueno, hay algunas recomendaciones en temas de prevención del acoso laboral, y lo primero es divulgar el significado de acoso laboral en la oficina. Resulta que en ocasiones las personas, los empleadores, los trabajadores no tienen muy claro el concepto de acoso laboral, ¿sí? O sea, relacionan un acoso laboral con un acoso sexual, ¿sí? Pues resulta que, como acabamos de ver al principio, hay muchas modalidades del acoso laboral, ¿sí? Y en ocasiones creemos que no está pasando nada. ¿Qué otra recomendación? Es asegurar vías para resolver los conflictos de manera objetiva y democrática. Entonces, para eso se crea el Comité de Convivencia Laboral. Otra estrategia es elaborar contactos independientes con los trabajadores, investigar el alcance y la naturaleza del problema, implicar a los trabajadores y representantes en la prevención del acoso laboral, divulgar continuamente los valores, las normas de la organización, consecuencias y sanciones del incumplimiento de la norma. Recordemos que todos estos ministerios que yo le nombré antes, ellos tienen sus decretos, tienen sus resoluciones, o sea, hay sus normas y son normas que se deben cumplir. Y hay que tener en cuenta que el incumplimiento de estas normas acarrea consecuencias y sanciones a la organización. Entonces, pues hay que tener en cuenta la normatividad vigente y pues en lo posible que esta normatividad se cumpla. Indicar dónde y cómo pueden obtener ayuda a las víctimas, garantizar el derecho a quejarse sin represalias, mantener la confidencialidad. Por eso en el momento que uno va a elegir el comité de convivencia, estas personas, digamos, que deben cumplir con ciertas características, ¿sí? Deben ser personas mediadoras, deben ser personas tranquilas, deben ser personas que mantengan
la confidencialidad de la información. Hay que tener en cuenta que en un comité de convivencia se puede manejar información sensible, que no puede estar por los pasillos, que no puede estar de boca en boca. Entonces, estas personas que hacen parte del comité de convivencia deben ser personas que cumplan ciertas características, que sean personas imparciales, que tengan capacidad de escuchar, ¿sí? Porque en el momento que se presente una situación de acoso laboral, se debe escuchar ambas partes de forma muy objetiva. También se debe incluir en la cultura organizacional la planificación y el diseño de las relaciones sociales. Hay que tener en cuenta que la seguridad no es un pasatiempo en nuestras vidas. La seguridad y salud en el trabajo es, digamos, lo fundamental para poder cuidar, velar por la salud de los trabajadores, parados sobre la norma, que es lo que nos brinda cada uno de los ministerios que anteriormente les nombré, y tener en cuenta que si hay unas normas, que si hay una legislación legal que esté vigente en nuestro país y que cobija a todas las empresas legalmente constituidas dentro del mismo, pues es para tenerla en cuenta y cumplirla, ya que si no lo hacemos de esta forma, podríamos acarrear con sanciones, con situaciones que pues se saldrían de control. Dentro de esto encontramos o hablamos también de un riesgo laboral y de una clasificación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el riesgo laboral? El riesgo laboral es toda circunstancia capaz de causar un peligro en el contexto del desarrollo de una actividad laboral. Es todo aquello que puede producir un accidente, un siniestro con resultados de daños o heridas físicas, psicológicas y pues hasta la muerte. El riesgo laboral es toda circunstancia capaz de causar un peligro en el contexto del desarrollo de una actividad laboral. Es todo aquello que puede producir un incidente o un siniestro con resultados y daños en la integridad física y psicológica de una persona. Entonces, ¿cómo se clasifican estos riesgos? Bueno, tenemos una clasificación donde hablamos del riesgo químico, ¿cierto? Digamos que esta clasificación se da en una empresa, depende su actividad económica, ¿sí? Porque pues hay empresas que de pronto no manejan el riesgo físico, el riesgo químico, perdón, entonces pues no lo incluiríamos ahí, pero pues eso cómo se determina. Se determina pues en el momento que el profesional conozca la actividad de la empresa, empiece a diseñar, a levantar la información para diseñar el sistema de gestión y hacer una matriz de peligros y de riesgos donde se va a identificar a qué riesgos están expuestos los trabajadores según su actividad. ¿Sí? Entonces puede que esta empresa no tenga contacto con nada químico, entonces pues no le aplica. Pero sin embargo es importante que los conozcamos y pues los tengamos como que sepamos qué es cada uno, qué implica cada riesgo de estos. Entonces el riesgo químico, también como conocido como peligro químico, son aquellas todas condiciones con elevado potencial de causar daño a la salud debido a la exposición indebida a agentes químicos contaminantes. En relación al ambiente laboral, se generan riesgos químicos en aquellos trabajos donde se utilizan sustancias químicas o en las que propiamente se elaboran estas sustancias y se manejan correctamente. Y el personal no cuenta con los implementos básicos para protegerse de las mismas. Entonces, este sería el riesgo químico, ¿cierto? Digamos, hay una clasificación de estos riesgos que pues tenemos la clasificación explosiva, la clasificación de comburentes, los que son extremadamente inflamables, los corrosivos.
y todo lo que puede esto afectar en la salud humana, ¿cierto? Tenemos los irritantes, los asfixiantes, tenemos los narcóticos, los cancerígenos, los sistemáticos, los radioactivos, ¿sí? Entonces, digamos, hay una clasificación que las sustancias químicas, o sea, se da una clasificación donde se considera qué tan peligrosa es cada una de estas para el ambiente, ¿sí? Cómo nos puede afectar inmediatamente o en un futuro, ¿sí? Entonces, aquí se da una clasificación donde cómo también puede afectar la flora, la fauna, los organismos del suelo, bueno, en fin, entonces esto se da en todo lo que es el tema de la clasificación. Tenemos el otro riesgo que sería el riesgo físico, ¿sí? Este riesgo sí, digamos como que se ve casi en todas las actividades económicas. Entonces, el riesgo físico se puede definir como la probabilidad inminente de sufrir un daño corporal con o sin contacto directo. Esto puede clasificarse como un tipo de riesgo físico laboral o un riesgo físico ambiental. Un ejemplo, la luz, ¿sí? La luz, el ruido, la iluminación, el ruido, la temperatura. Estos son riesgos físicos que le afectan a una persona, pero no son con contacto directo, ¿sí? Por ejemplo, como las vibraciones, que esas sí se tendría un contacto directo. Entonces, en este entorno existen múltiples actividades que manifiestan un elevado riesgo físico, ya que el simple hecho de realizarlas pueden producir lesiones y en caso de un accidente más fuerte se puede provocar la muerte. También tenemos el riesgo biológico, ¿sí? Entonces, digamos, este riesgo es el que más se ve en los hospitales, en los laboratorios, porque, digamos, los veterinarios, estas son profesiones que se relacionan directamente con estos peligros de microorganismos, virus, bacterias, hongos y cualquier agente biológico que puede causar enfermedades. Estos riesgos pueden ser causados por la exposición directa, pues a través de los contactos con fluidos corporales, enfermedades infecciosas y otros medios laborales. Aquí también se clasifican en 4 grupos, ¿sí? Está el grupo 1, que es la probabilidad de causar enfermedades individuales o comunitarias en trabajadores saludables. Tenemos la clasificación 2, que es la probabilidad de causar enfermedades individuales o comunitarias en trabajadores saludables, pero en un tema moderado, ¿sí? Estos agentes pueden causar enfermedades por lo general que no constituyen un riesgo serio para el trabajador, pero igual les va a afectar. Por ejemplo, el virus del dengue, pues la picadura de este zancudo puede generar una bacteria en el trabajador y pues puede afectar su salud. Tenemos el riesgo 3, que es la probabilidad de causar enfermedades individuales más elevadas y la parte comunitaria es más baja. Suelen producirse enfermedades graves, pero que no se propagan fácilmente, por ejemplo, la fiebre amarilla, ¿sí? Y tenemos el riesgo 4, que es la probabilidad de causar enfermedades graves, tanto individuales como comunitarias en trabajadores saludables, o sea, es más elevada. Se propagan con mucha facilidad. Por ejemplo, lo que pasó con el COVID-19, ¿sí? Que aquí podríamos clasificarlo en un riesgo 4 cuando hablamos de el riesgo biológico.
Tenemos el siguiente riesgo, que es el que hemos venido hablando desde un principio, que es el riesgo psicosocial. Entonces, ¿qué es el riesgo psicosocial? Este se deriva de las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del trabajador, así como un escaso contexto social del trabajador. Y pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento, la depresión, todas estas enfermedades que se relacionan con la salud mental. Entonces, el riesgo psicosocial es cuando la salud del trabajador se ve afectada, causando un estrés severo, que con el pasar del tiempo se generan enfermedades cardiovasculares, inmunitarias, respiratorias, dermatológicas, endocrinológicas y mentales. Entonces, vean la importancia, todos los riesgos son importantes, ¿no? Pues, digamos, a mí me compete, como soy psicóloga, hablar sobre el riesgo psicosocial. Entonces, parémonos desde este punto de vista de riesgo psicosocial, cómo nos puede afectar también nuestra vida física, nuestra salud física, nuestra vida personal, nuestra vida social. Porque yo les hablaba de acoso laboral, porque el acoso laboral de una forma u otra se relaciona con el riesgo psicosocial. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una persona es acosada laboralmente, cuando es maltratada laboralmente? Se empiezan a crear situaciones de riesgo psicosocial que empieza a afectar nuestra vida mental, y desafortunadamente cuando se nos afecta nuestra vida mental, pues empiezan todas las otras áreas, todas las otras esferas a funcionar mal. Por ejemplo, nuestra salud física. Entonces empezamos a sufrir de dolor de cabeza, de dolores lumbares, de colon irritable, porque en nuestra vida social empezamos a tener problemas de relacionarnos, empezamos a tener cambios de conducta, nos volvemos agresivos, ¿sí? Porque nuestra vida familiar, entonces llegamos a la casa, sentimos fastidio, sentimos fatiga, no queremos que nuestro hijo nos hable, vamos a tener problemas en nuestra relación de pareja. Entonces, vea cómo el riesgo psicosocial afecta todas las esferas de nuestra vida. Entonces, ¿cómo se clasifica el riesgo psicosocial? Entonces, el riesgo psicosocial en torno a las situaciones que se presentan en el ambiente laboral, y empieza uno a notar un mal funcionamiento. ¿Por qué? Empieza a sufrir de estrés, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo en una charla les decía que hay estrés positivo y estrés negativo? Resulta que el estrés entonces siempre va a ser negativo. ¿Por qué? Porque no vamos a tener las herramientas o la habilidad de fluir, de poder solucionar un problema, y vamos a empezar a ver que todo es oscuro, que todo es difícil, y pues ahí está la complicación. Va a empezarse a generar una violencia laboral, ¿sí? Entonces va a haber maltrato con los compañeros, va a haber un maltrato con los jefes, va a haber una mala comunicación. Se va a ver reflejado el acoso laboral, ¿sí? Entonces ya van a haber presiones por parte del jefe, por parte de los compañeros, se van a empezar a interrumpir tareas, se van a empezar a presentar situaciones de conflicto. Se pueden también presentar acoso sexual, ¿sí? Y también se puede desarrollar una inseguridad contractual. Entonces, no, que me van a despedir, que se va a acabar mi contrato, que entonces dése cuenta cómo el riesgo psicosocial nos afecta, o sea, empieza a haber un mal funcionamiento en todo el sentido de la palabra de la persona. Tenemos otro que también es muy importante. Bueno, igual todos son muy importantes, todos los riesgos son muy importantes, depende de nuestra actividad económica, la actividad que desarrollemos, hay que prestar atención. Es el riesgo ergonómico, ¿sí? Entonces, este riesgo ergonómico es la ausencia de una correcta ergonomía laboral. Es la probabilidad que tiene un trabajador de desarrollar
un trastorno musculoesquelético debido a la intensidad de las actividades laborales y físicas que le corresponde hacer en un puesto de trabajo. Hay que tener en cuenta que seguridad y salud en el trabajo es un término muy amplio que da cabida a diferentes profesionales, ¿sí? Esto es interdisciplinario, ¿sí? Yo acá les he hablado de todos los riesgos porque simplemente les estoy dando una explicación superficial, digamos, ¿sí? Pero cada riesgo debe tratarlo el profesional al cual corresponde. Entonces, el riesgo económico va por parte de un fisioterapeuta que tenga especialización en seguridad y salud en el trabajo, el riesgo químico, entonces un químico que esté especializado en seguridad y salud en el trabajo, lo de ambiente, pues entonces un ingeniero ambiental con su especialización, lo mismo el ingeniero industrial, entonces cada uno tiene como su enfoque en riesgo psicosocial, pues nosotros los psicólogos estamos con la competencia de tratar todo el tema de riesgo psicosocial, todo lo que enfoca a salud mental, incluyendo desde la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, que es básico y primordial pues, para nosotros los psicólogos poder determinar el nivel de riesgo intralaboral, extralaboral y de estrés que hay dentro de una organización. Asimismo, con esto diagnosticamos y podemos, pues, como dar o planificar, diseñar un plan de trabajo que minimice todos los síntomas dentro de este riesgo y así mantener una calidad de vida a nivel mental pues estable. Entonces, dentro del riesgo económico hay enfermedades profesionales que involucran los músculos, los nervios, los tendones y otros elementos de soporte y estabilidad para el cuerpo humano. Entonces, ellos son los que nos hablan sobre la manipulación correcta de las cargas, sobre la forma correcta de sentarnos en nuestro puesto de trabajo, de utilizar el mouse, de utilizar el descansapiés, todas estas herramientas que nos ayudan a minimizar de alguna forma las consecuencias que nos puede traer este riesgo a nuestro cuerpo, a nuestros músculos. Acá también hay una clasificación. Son factores de riesgo por posturas forzadas, frecuencias de malas posturas, el tiempo que dura la postura forzada, mala postura del cuello y del tronco, mala postura de las extremidades superiores, de las extremidades inferiores, factores de riesgo por movimientos repetitivos, la frecuencia con la que ocurren estos movimientos, la adoptación de los movimientos forzados, los tiempos de descansos ilimitados, la duración de los movimientos repetitivos, el uso de fuerza. ¿Listo? Entonces, también hablamos de factores de riesgo de levantamiento de cargas, de cómo las vamos a mover, la frecuencia del levantamiento, el agarre de estas cargas, el desplazamiento vertical de las cargas, la duración del levantamiento, la distancia del desplazamiento. ¿Listo? Los factores de la forma en que aplicamos la fuerza, la duración de la aplicación, la velocidad del movimiento. Esto en cuanto a lo de riesgo ergonómico. También hablamos de un riesgo ambiental, ¿sí? En este riesgo se conoce como riesgo ambiental o ecológico por la probabilidad de que ocurra un evento o un daño ecológico. Este riesgo todas las empresas lo deben incluir. ¿Por qué? Porque nosotros ninguno que esté en el planeta está exento a ser víctima de un daño ecológico, de una catástrofe, de un temblor, de una avalancha, de un terremoto, de un maremoto. Todos estamos expuestos a un riesgo ambiental. Entonces, sí o sí se debe tener en nuestra clasificación de riesgos y debemos contar con
propuestas para poder, pues en el momento que llegue a suceder una situación de estas, poder nosotros de la mejor manera enfrentar esta situación. Por eso se debe crear dentro de una organización todo el tema de primeros auxilios, todo el tema de donde podamos pues, contener estos peligros, que se evalúen y que se puedan prevenir. ¿Listo? Dentro de estos riesgos naturales, como le decía, encontramos los volcanes, los fenómenos geológicos, las avalanchas. Entonces, hay que también tener las herramientas para poder mitigar en el momento que suceda. Ya luego de esto seguimos con el riesgo mecánico. Este riesgo se refiere a los peligros o amenazas que pueden resultar de la interacción entre personas, herramientas, máquinas, equipos industriales. Estos peligros se pueden incluir dentro de estos peligros se pueden incluir lesiones corporales graves o fatales, así como daños a la propiedad y al medio ambiente. O sea, aquí no solo hay una afectación a la persona, sino también una afectación a la infraestructura y al medio ambiente, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando se riega petróleo en el río. Entonces, aparte que hay una lesión grave a la naturaleza, a los animales, a los humanos. Entonces, es algo así parecido. Dentro de estos riesgos, dentro de este riesgo mecánico hay una clasificación. También, igual que los otros, tenemos por atrapamiento, aplastamiento, cizallamiento, que es cortarse, o por riesgos sólidos, ¿sí? Entonces, aquí también se clasifican en graves, leves, inherentes y externos, ¿sí? Entonces, los graves son aquellos que pueden ocasionar daños graves o la muerte. Los leves son aquellos que pueden ocasionar un daño leve, pues una lesión, una fractura, una cortadura leve. Los riesgos inherentes son aquellos que están presentes en todo tipo de trabajo y que no pueden ser eliminados, tales como la caída, el riesgo de contacto con agentes tóxicos. Digamos como que no se pueden eliminar, pero sí se pueden crear estrategias para que disminuya el riesgo. Y los externos son todos aquellos que no están presentes en todo tiempo, pero pueden aparecer como consecuencia de actividades laborales, como un accidente de tráfico, el riesgo de agresiones o el riesgo de exposición al ruido. ¿Listo? Entonces, digamos como que esta es la clasificación de los riesgos dentro de seguridad y salud en el trabajo. Hay que tener en cuenta, como les decía desde un principio, no precisamente todas las empresas están expuestas a todos los riesgos. Eso depende su actividad económica. Sin embargo, hay algunos riesgos que sí, definitivamente debemos tenerlos presentes porque de una forma directa o indirecta, pues nos amenazan. Hay que tener en cuenta que la salud humana es un reflejo de la salud de la tierra. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya quedado claro. Como en todas las grabaciones, al final se dejará la encuesta de capacitación, que será pues el mismo insumo de control de asistencia. Muchísimas gracias.